Darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Perdona nuestros pecados y lavamos con tu sangre. Entramos, Padre, por medio de tu purificación en tu sangre de vida. Así como dice, Padre, tu palabra, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Entramos en tu presencia por medio de tu sangre, así como dice 1 Timoteo 2:5, por medio de tu intermediación hacia el Padre. Gracias, Señor Jesús. Hasta los siglos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Vamos a hablar de hechos. Vamos a, de una u otra forma, hablar de la eclesiología. Yo le he estado señalando, Señor, yo quiero entrar de una vez a lo que es el ecumenismo para terminar, no con este tema, porque ayer, la anterior semana, hemos hablado algo de eso. Y el Señor me decía, no, primeramente hablar de eclesiología. Entonces, ¿y qué es la eclesiología? La eclesiología es la parte de la teología que estudia la organización de la iglesia, ¿ya? Cuándo ha nacido la iglesia, cómo debe organizarse la iglesia, todo eso está en la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que es muy importante entender cómo Dios ha establecido que debe ser la iglesia, ¿ya? Y esto es importante para las personas que están viendo también en redes. La iglesia nace, como les dije, en Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿no? De ahí lo vamos a ver, Hechos capítulo 2, versículo 1, lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo ha organizado Dios el cuerpo que es la iglesia y dónde nace. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí nace la iglesia, ¿ya? Esto muy importante entender, tenemos que entender esto, porque el nacimiento de la iglesia no es por obra humana o porque Constantino lo ha dado nacimiento, como dicen los católicos. Otros dicen, no, la iglesia ha nacido con Julio César Rival en Bolivia. Así estaban diciendo, hasta pastores escucharla así, ¿no? Entonces hay que un poquito eso de señalarles que la iglesia nace en el Pentecostés. Amén. Y esto es bien importante entender. Amén. Entonces, cuando uno va en contra de la organización, en contra del nacimiento que es de la iglesia, es un espíritu de anticristo. Amén. Se van a dar cuenta que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Pero la ramera, la iglesia ramera, tiene muchas cabezas, se van a dar cuenta. Hay una deformidad ahí. ¿Me dejo entender? Entonces hay una deformidad, ¿no? Entonces, antes de entrar a la parte del ecumenismo, es muy importante, eso me decía el Señor, diles cómo es la organización de la iglesia. Amén. Y eso es muy importante. Y por eso es importante leer Hechos, porque para que entendamos cómo el Espíritu Santo ha dirigido la iglesia y debe seguir dirigiendo. Entonces, es entender Hechos tenemos que entender que primeramente el Espíritu Santo es una constante en el libro de Hechos. ¿Por qué es una constante en el libro de Hechos? Importante es esto, porque el Espíritu Santo dirige la iglesia, porque el Espíritu Santo decía quiénes van a ser pastores. El Espíritu Santo era la parte fundamental de la iglesia. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cuál es la máxima autoridad de la iglesia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No son los pastores, no es el Espíritu Santo la máxima autoridad. Amén. Esto es muy importante entender. Entonces, el Espíritu Santo se ve que dirige la iglesia, y al dirigir la iglesia se ven fases del establecimiento y consolidación de la iglesia. Amén.
La iglesia empieza a nacer de menos a más, empieza a aumentar. A ver, vamos a ver un ejemplo de eso. Hechos capítulo 4 del 8 al 12 lo vamos a ver. Capítulo 4 del 8 al 12. Dice, miren, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice el 10 días, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El 2 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El 13, ahora lo vamos a leer hasta el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué ellos sabían bien la palabra? ¿Por qué hablaban con denuedo? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es muy importante entender. El Espíritu Santo ya estaba ahí en las primeras prédicas de Pedro. Aquí lo estamos viendo. Estaba ahí, hermanos, estaba ahí. Si hay alguna pregunta en redes, lo pueden decir también, amén. Ahora vamos a Hechos 6, capítulo 6, versículo 5, ¿no? Y esto es importante. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo eran elegidos, en este caso, cómo fue elegido Esteban? Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, el Espíritu Santo era una constante en la iglesia. Ahora yo creo que te preguntes, ¿qué posición tiene el Espíritu Santo hoy en la iglesia? ¿Ustedes ven esta situación? ¿Que entran en la oración, en ayuno? ¿O se elegirá nomás así a dedo? Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Porque ahora vamos a ver cómo es el ecumenismo, ¿no? Vamos a confrontar. Pero primeramente quiero que entiendan, queridos hermanos, que la iglesia del Señor la dirigía el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 al 17. Ahora vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Miren, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Han recibido la palabra, pero rápidamente, ¿qué pasó? No habían recibido el bautizo en fuego, en el Espíritu Santo. Y miren, habían recibido la palabra, pero Pedro y Juan, ¿qué pasa? Van y les hacen recibir a los hermanos inmediatamente el bautizo en fuego. Amén. Entonces, esto es muy importante entender. Mientras la iglesia estaba, porque la iglesia estaba aumentando de miembros, ¿no? Estaba aumentando de miembros. Primeramente había sido, ¿quién fue el primero que fue lleno del Espíritu Santo? Jesucristo, ¿no? Después, eso también a los discípulos, ¿no? Y después a 120. Y después, ¿qué pasó? A 3000. Y se seguía expandiendo. Amén. Pero mientras se expandía el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Siempre estaba en la consolidación de la iglesia. Eso les estoy diciendo, los que están tomando apuntes. El Espíritu Santo
participó en la consolidación de la iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. Amén. Participó en la consolidación de la iglesia. ¿Quién es el que te reafirma? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te ayuda a que te arrepientas? El Espíritu Santo. No puede haber salvación sin el Espíritu Santo. Es igual, anótenlo, hermanos, apuntes. No puede haber salvación sin el Espíritu Santo. ¿En qué parte estará eso? Mateo, perdón, se me ha ido, creo que es Juan 16:8. Si alguien me, sí, creo que es ese. Juan 16:8, creo. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ahí está la actividad del Espíritu Santo en una persona. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo al mundo, imagínense. El avivamiento viene por justamente esta actividad del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado? No va a convencer tu razonamiento. No va a convencer tu dominio de la palabra. Que no estoy diciendo que esté mal. No va a convencer tu racionalismo. No va a convencer tus estudios de teología. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Amén. Y esto es bien importante que tú, hermano, pastor, que te estás preparando para hacer. Tú tienes que llevar en el Espíritu Santo, tienes que hablar. El Espíritu Santo tiene que dirigirte. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Convence de justicia y de juicio. Entonces, cualquier actividad que va en contra la actividad del Espíritu Santo es el espíritu del anticristo. O sea, si yo quiero predicar con mi pensamiento, con mi teología antropocéntrica, ¿se acuerdan que les dije eso? Con mi razonamiento, tengo un espíritu de anticristo en mí. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. El Espíritu Santo es quien ordena. Él es el quien ordena la iglesia. Y vamos a ver algunos ejemplos de forma rápida. A Hechos 8, del 24 al 29. Hechos capítulo 8, del 24 al 29. Hechos. Capítulo 8, del 24 al 29. Dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. 25. Y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, le dice un ángel: levántate. Pero a este ángel, ¿quién le da la orden? El Espíritu Santo. El ángel no se mueve por sí mismo. El ángel no se mueve por su voluntad. El ángel simplemente manda el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, por eso decimos que aquí el que gobierna es el Espíritu Santo en la iglesia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 dice: entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar.
¿A quién le predicó? Etíope. Pero este etíope era un político. Funcionario. Era un funcionario, era un político. Anda y predica a este político. Y se van a dar cuenta que Pablo, igual, el Espíritu Santo dice, predica a esta persona de eminencia. Bueno, el 29 dice, y el Espíritu dijo, ahí está. Y el Espíritu dijo. ¿Sabían, escucharon o no la voz de Dios? Sí. ¿Tú escuchas la voz de Dios? A ver, levante la mano. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Tienen que escuchar, amén. Amén. ¿Le escuchan a Dios o no? Amén. Una sola vez. Tienen que. El Señor habla de muchas formas. Te puede hablar por medio del pastor, te puede hablar en una visión, te puede hablar en un sueño, te puede hablar, amén. Amén. Pero cuando tú estás buscando al Señor, más y más, ahí vas a escuchar. Amén. Tienes que escucharle. Fácil es. A ver, van a escuchar al Espíritu Santo. A ver, pónganse de pie, niños, todos. Vamos a practicar eso. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dile, Señor Jesús. Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. Señor Jesús, Te entrego mi vida, Te entrego mi mi vida, corazón, mi mi corazón, mente, mi mente, mi alma mi alma y todo lo que pienso. y todo lo que pienso. Controla mi mente Controla mi mente y mi alma. y mi alma. Ahora, Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, háblame. háblame. Ahora te está hablando. ¿Qué están viendo? Hay una hermana que le está dando una revelación del último tiempo. ¿Alguien tiene a esa persona? A ver, ¿quién quiere escuchar la voz del Espíritu Santo? A ver, levante la manito. Algún niño. A ver, pase, pase. Eso. Aquí. Dile, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, háblame. háblame. Ahora cierra tus ojitos. Ahora, ¿qué estás viendo? A Jesús ¿Ya ve? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo había sido Jesús? lo está abrazando. ¿Ya? ¿Cómo más? ¿Te está abrazando? Sí, Ahora pregúntale. Señor Jesús, dile, Señor Jesús, ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vas a volver? ¿Qué te está diciendo? Háblame, Señor. Háblame, Señor. ¿Eso te está hablando el Señor? ¿Cómo es Jesús, pero? ¿Cómo le has visto? Sentado en su trono. ¿Ya ven? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Eh? Eso. Ahora toma asiento. Ya ve, ya está hablando con el Señor. Amén. A ver tú. Dile, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, háblame. háblame. ¿Qué estás viendo en tu mente? Dímelo, Jesús. ¿Cómo está Jesús? Estoy sentado ¿Dónde? en su trono. ¿Ya? ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Dile, ¿qué pregunta quieres? A ver, dile. Dios, ¿cuándo volverás? ¿Qué dice el Señor? A ver, abrázale. Al Señor, al Señor. Eso. Ahora dile, te amo, dile. Te amo. ¿Qué te dice él? Pero ¿cómo es? ¿Cómo había sido el Señor? Sus ojos son bonitos, dice su pelo. ¿Cómo es sus ojos? Son colores celestiales. Celeste. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. amén. ¿Habla o no habla Dios? Amén. Ahora les voy a decir. Vas a empezar a hablar. Le vas a empezar a ver. Poco a poco vas a empezar a preguntarle, Señor, cosas. Y el Señor te va a hablar. Amén. Amén. Te va a hablar por medio de su palabra. Hay personas más que... ¿Quién más quiere? A ver, que Jesús les hable. A ver, levante la manito. ¿Alguien más?
Miren, hermanos, que han salido solamente niños. Dice la palabra del Señor, de los niños es el reino. Hermano, tú tienes que ser como niño. Amén. Amén. El niño cree. Tú tienes que ser como niño. Amén. Pero en la iglesia primitiva dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué? Acércate, júntate a ese caso. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿No? Este es otro tema ya, amén. Pero ¿dirigía o no dirigía el Espíritu Santo a la iglesia? Hermanos, si Dios no escuchas la voz de Dios, tienes que alarmarte. Porque cuando yo estoy a veces desanimado, el Señor me habla. Cuando estoy en problemas, el Señor me habla. Cuando tengo que hacer alguna cosa, el Señor me habla. Amén. Y tienes que acostumbrarte a hablar con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo era quien ordena la iglesia. Él es el que ordena. A ver, vámonos a Hechos 15, 21 al 28. Hechos capítulo 15, versículo 21 al 28. ¿Qué dice? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El 22 dice, ¿no? Ese es, ¿no? ¿Les dije? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por su nombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud, por cual hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Dice, miren, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardarnos la ley. ¿Se dan cuenta que el diablo traía desorden a la iglesia? ¿Qué traía el diablo? Desorden. Aquí dice, no los hemos mandado, dicen los apóstoles. El 26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales si os guardaréis bien haréis. Pasarlo bien. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Querían decir a los de la iglesia que se circunciden y guarden hasta el sábado. Pero ahí está hablando del primer concilio de la iglesia. ¿Cuál es el primer concilio? Esto fue en Jerusalén. Amén. Amén. Antes que la iglesia católica. ¿Cuántos en gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahí los apóstoles oraban y daban dirección ¿a qué? A la iglesia. Y dice, el Espíritu Santo nos dijo que no es necesario guardar el sábado, que no es necesario ¿qué? Circuncidarse. Hay iglesias que hablan prohibidos comer chancho, ¿no? Entonces eso va en contra de la voluntad del Espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirles? Esta es la conclusión. El Espíritu Santo es el principio vital y de autoridad de la iglesia. Esa es la conclusión. ¿Amén? Lo vamos a repetir otra vez. Esto tiene que estar en los apuntes. ¿Amén? El Espíritu Santo es el principio vital y de autoridad en la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a hablar de ecumenismo.
entendiendo eso, amén. Ya hemos hablado, ¿no? Cómo es el ecumenismo, ya hemos tocado algunas cosas. Ahora vamos a analizar Apocalipsis 17 del 1 al 5, que ya lo hemos hecho hasta cierto lugar. Lo hemos hecho ya. Pero vamos, Apocalipsis 17 del 1 al 5. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con su vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta religión esta es la iglesia de Satanás. Miren, está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. No está sentada sobre la roca que es Jesús. No es lo mismo, amén. Esta es la iglesia de Satanás. A ver, lo vamos a leer un poquito, esto vamos a contextualizar. Dice: y me llevó al espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Quién es la bestia? ¿En quién estaba fundamentada la iglesia de Satanás? ¿En qué está fundamentada? En la bestia, no en Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Está fundamentada en el anticristo, no en Jesús. Llena de nombres de blasfemia, que tenía, miren, 7 cabezas y 10 cuernos. El cuerpo de Jesús, que es la iglesia, ¿cuántas cabezas tiene? Una. Pero en la iglesia de Satanás, ¿cuántas cabezas tiene? 7 cabezas. O sea, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, amén. Y 10 cuernos. ¿Y estos cuernos quiénes son? Son personas de eminencia que van a estar al servicio de Satanás. Son príncipes, dice, ¿no? Que va a entregar, estos 10 cuernos son príncipes que van a entregar su autoridad ¿a quién? Al anticristo. O sea, la iglesia de Satanás está fundamentada en el poder político de este entonces. Amén. Y no en Jesús. Importante. El 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El púrpura es simbolismo de ¿qué? De esplendor. El púrpura es el color de la gente rica, amén. O sea, está hablando de una iglesia afanada en el dinero, de una iglesia afanada en cosas terrenales, de una iglesia afanada, amén, en cosas mundanas. Pero la iglesia del Señor, ¿cómo era? ¿Tú le veías afanada con color púrpura a la iglesia que hemos hablado ahora? No. Estaba afanada en buscar la voluntad del Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús, amén. Pues esto es importante, amén. Si es para el Señor, más fuerte, amén. Ahora miren: y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de su fornicación. Está hablando de una iglesia fornicaria, terrenal espiritualmente. Amén. Importante. Y en su frente un nombre escrito, el misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esta iglesia de Satanás es: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí tú te das cuenta, hermano, que hoy en día hay iglesias de Satanás que están buscando poder político, poder religioso, poder de toda índole, hermano, menos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el ecumenismo? Que la cabeza ya no sea Jesús de la iglesia,
sino es que esté con con la bestia, con las cabezas que hemos visto, ¿no? Que esté al servicio del poder político de turno. Amén. Eso es lo que quiere la ramera. La ramera, igual, ¿no? Quiere que esté con lujos. Amén. Hermanos, les voy a comentar un testimonio cortito de lo que habíamos hablado con un pastor del extranjero. Amén. No voy a decir el país, pero bueno, esto ha ocurrido. Justamente esta ley 1161, la ley de libertades religiosas, es copia a nivel internacional de otras leyes. Amén. Entonces yo comentaba con este pastor y me decía: pastor, aquí ocurrió lo mismo, pero este gobierno, dice, de turno, este gobierno nos ha dicho: firmen este documento y que salga esta ley, porque esa ley es ecuménica, y nosotros les vamos a dar radio, el Estado les va a dar tele, el Estado les va a dar hasta templo les va a dar. Yo se hablé con un hermano que ahora está en Chile, y eso pasó, pastor, me dice. ¿Vale? Y dice que hasta muchas personas que sabían la palabra del Señor habían ido a firmar los pastores. Una vez que firmaron el documento, me dice: pastor, una vez que firmaron, les dijo este hombre en la cabeza del Estado, ¿no? El presidente de ese país les dijo: ahora que han firmado, les dijo, les ha cumplido, les ha dado red, radio, tele, ¿no? Les dijo: ahora adórenme a mí, porque yo soy Dios, les dijeron. Amén. Amén. Y dice que muchos pastores han empezado a adorarlo al presidente como Dios. Queridos hermanos, esa es la finalidad de Satanás. La cabeza de la iglesia no es el Estado ni el presidente, nadie. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Eso quiero decirles. Si hay algún poder político, religioso o de cualquier índole que quiera quitarle la cabeza, que quiera descabezar a Jesús, que es dueño de la iglesia, es espíritu de anticristo y es la iglesia ramera. Y esto es muy claro subrayarlo. En Bolivia ha pasado lo mismo. Muchas iglesias han concubinado, han tenido una relación, han tenido relaciones espiritualmente fornicarias y han buscado intereses particulares y han buscado que la cabeza sea el Estado y no Jesús. Y eso es espíritu de anticristo. No hay por dónde perderse. Amén. Y eso es lo que quiere el ecumenismo. Vamos a continuar. Ahora, aquí, queridos hermanos, en Apocalipsis 17 del 1 al 5, habla de una sentencia contra la gran ramera. Amén. Esta sentencia contra la gran ramera se trata de un veredicto judicial de Dios contra ella, así como de su ejecución, de un veredicto, de una sentencia en contra la iglesia de Satanás. Esta iglesia del nuevo orden mundial. Esta es la iglesia del nuevo orden mundial. Amén. Con la ley 1161, hartas iglesias han caído aquí. Entonces dice, hay una sentencia en contra de las iglesias ecuménicas. Hay una sentencia, hay un veredicto. ¿Cuál es la razón de su juicio? Notemos que dice gran ramera. Esto hace referencia a una mujer que vende su cuerpo, pero con más frecuencia este término es usado en la Biblia para referirse a una prostitución espiritual. ¿Qué se refiere a esto? Prostitución espiritual. Y esto vamos a ver, y esto es de lo que se le acusa a esta mujer,
de la prostitución espiritual. ¿No? Este tipo de fornicación espiritual consiste básicamente en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de amantes o dioses falsos. Amén. Vuelvo a repetir. Este tipo de fornicación espiritual consiste ¿qué? Básicamente en dejar a Dios, al esposo auténtico, para ir detrás de amantes o dioses falsos. O no dejar a Dios y seguir con sus amantes. Amén. Eso también es. O sea, hay iglesias que predican de Jesús, pero siguen amando las cosas del mundo. Siguen hablando, hasta pueden hablar de salvación, pero siguen amando a esos dioses falsos. Porque hay iglesias que más hablan de dinero y es adoración al Dios Mamón, al demonio Mamón. O sea, hablan de Jesús, pero hablan de dinero. Amén. Hablan de una prosperidad material. Con eso no estoy diciendo que no ofrenden ni diezmen, pero el que tenga entendimiento entienda. O sea, estamos hablando de una fornicación espiritual. ¿Con quién ha fornicado? ¿Cuál es el área en que han ejercido su nefasta influencia espiritual? Para contestar a estas preguntas, Juan nos da varios datos. Está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En primer lugar, notamos que Juan no pretende que interpretemos literalmente todos los detalles, pero aquí nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante nos dirá que habíamos dicho que las aguas es muchedumbre, las aguas es gente. Pues la iglesia se acomoda a lo que le gusta a la gente. La iglesia se acomoda a lo que la gente le encanta, al mejor estilo político. Porque los políticos, ¿qué hacen? Les gusta ser populistas. ¿Qué es el populismo? Hablar lo que a la gente le gusta. ¿Amén? Entonces, esta práctica política pagana hacen lo mismo los pastores. Hablan lo que les gusta a la muchedumbre, lo que llena. Amén. Por eso es bien importante entender esto. Vámonos a Ezequiel 2, 6, 7. A ver, vamos a verlos. Vamos a darnos cuenta un poquito de eso. Ezequiel 2 desde el 5. Los profetas eran así, hermanos. Sí, capítulo 2, versículos 6 al 7. Mira lo que le dice a Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, no les temas. ¿A quién le dice? O sea, Ezequiel le dice, vas a ir a hablar a la gente, vas a ir a hablar a Israel, vas a ir a hablar de político, vas a ir a hablar a los políticos. Porque el rey de Israel, ¿quién era? Era un hombre político, hermano. Vas a ir a hablar a ellos, pero no les vas a temer, porque vas a ir a hablar en contra de ellos. Amén. Muy contrario. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Qué les iba a decir Ezequiel? Al rey de Israel le iba a decir, eres rebelde. Al pueblo de Israel le decía, vas a ser rebelde. ¿Y eso crees que le gusta a la gente? No te odian, pues. Pero mira el 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué le dice Ezequiel? Tú tienes que hablar, porque si no hablas mis palabras, tú también vas a ser rebelde, le dice Ezequiel. Amén. El profeta de Dios tiene que hablar aunque a la gente le moleste, aunque te critiquen,
Aunque te digan lo que te digan, tú tienes que seguir hablando la palabra de Dios, porque si no, si el Señor te dice, vas a ser tú también rebelde. ¿Te escuchen o no te escuchen? ¿Dice o no dice? El 6 dice, ¿no? El 6 dice. El 7, ¿no? Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros predicamos la palabra y ahí nos insultan en redes? Nos dicen esto y lo otro. Pero eso ya no es nuestro problema. Aquí lo que el Señor nos ha mandado es a decir la verdad, hermano. Amén. ¿Te escuchen o no te escuchen? Porque si yo no hablo las palabras del Señor, a mí me va a decir rebelde, porque tú no estás haciendo caso. Entonces, querido hermano pastor, hermano que tú me estás escuchando, tú habla la verdad, aunque se moleste. Amén. ¿Ahí qué dice? Solo insulto. Gloria a Dios. Por eso les digo, escuchen o no escuchen, nosotros tenemos que llevar la palabra de verdad. El 9, ¿ahora qué dice? Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Estaba hablando de juicio sobre Israel. Queridos hermanos, no han cambiado las cosas. ¿Saben por qué en Bolivia ¿saben por qué en Bolivia hay sequía? ¿Saben por qué en Bolivia hay sequía? Porque el pueblo desobediente es. Porque la iglesia, mucha de la iglesia es rebelde. Y por eso, hermano, les digo, hasta que Bolivia no doble rodillas, va a empeorar las cosas. Porque lo dice la palabra. Hay consecuencias de la desobediencia. El pastor se vio a orar y dice, no, están orando por lluvia, ¿no ven? No oren por lluvia, oren para que la gente se arrepienta. Tenemos que aprender a pedir. Amén. Amén. Y ¿saben qué? Va a ser peor. Y aunque el presidente diga, hermano, ¿acaso van a decir, lanzo una ley para que llueva en Bolivia? ¿Puedes decir eso? No puedes. Lanzo una ley para que determine la pobreza, ¿dirá eso? No puede, porque el poder del presidente es limitado. Amén. Pero el Señor ha traído, hermanos, el Señor ha dicho, ha traído juicio a Bolivia porque no oyen. Porque Bolivia ha dejado al Dios verdadero y está dando, empezando desde el gobierno, hermano, están adorando otros dioses. Y es la realidad. Sería lindo, ¿no?, que esos dioses vengan y que le adoren y que traiga lluvia. Pero Satanás, hermano, trae pobreza. Satanás trae, él viene con su paquete, hermano, viene con sequía, viene con una cosa, la otra cosa. Y hermano, te quiero decir esto: cualquier gobierno, sea de derecha e izquierda, que no ha sido aprobado por el fuego del Espíritu Santo, va a durar poco tiempo. ¿Saben por qué? Porque el diablo, hermano, está acostumbrado a ofrecer a la gente cosas que duran poco tiempo. Amén. Amén. Cuando el diablo te da salud, te da poco tiempo salud, porque después te cobra el diablo. Por eso cada vez tienes que ir a entregar al demonio, matan animalitos y todo, porque el diablo se alimenta de la sangre de estos sacrificios. Amén. Esto tenemos que entender. Lamentablemente mucha iglesia en Bolivia está en una fornicación espiritual y está con el nuevo orden mundial. Y muchas veces me han dicho, cállate. Yo les digo, no puedo callar, porque el Señor me dice, tú también vas a ser rebelde si no hablas.
Amén. Y tú también tienes que hablar, hermano. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora ya. ¿Cuánto tiempo más tenemos? ¿10 minutos más? ¿Estamos bien o no? Hasta media, pastor. Media planita ya. Hemos avanzado. Hasta media. Ya. Ahora, Jeremías 51:13. Vamos un poquito a hablar de esta iglesia ramera, que es Babilonia, pero le han puesto un título hoy en día, ¿no? Iglesia le ponen, pero en el fondo es Babilonia. Jeremías 51, versículo 13. Habla del juicio a Babilonia. Habla desde el punto de vista espiritual. ¿Y en qué ha fornicado esta iglesia? ¿En qué ha fornicado? Y en este caso le habla Israel, pero es muy importante entender que también esto está en Apocalipsis 17 del 1 al 5. ¿Sí? Para que no me digan, está sacando de contexto, pastor, porque esto va a sacar al exterior. Y los pastores afuera se preparan. Aquí también, pero no muchos. Aquí más habla la prosperidad, creo, ¿no? Está hablando en Bolivia, a nivel general. Dice 51:13, dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. ¿En qué había fornicado? Le dice Jeremías, más clarito. En codicia. ¿Cómo? ¿En qué han fornicado entonces en este tiempo esta iglesia apóstata? Codicia. Por eso la palabra del Señor te dice en Apocalipsis 17, de 1 al 5, no lo vamos a buscar, pero te habla de eso, ¿amén? Te habla de la codicia. Entonces, es importante entender que la gran ramera ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones. O sea, tiene influencia sobre pueblos, sobre naciones. Rica, busca la codicia. Amén. Por eso, un 90%, hasta 95% podríamos decir que las mega iglesias están corrompidas. ¿Por qué? Porque la gente es codiciosa, le gustan las cosas materiales. Amén, pero en eso han fornicado. La gran ramera hace influencia sobre muchos pueblos y naciones. Apocalipsis 18:3. Apocalipsis 18:3. Miren, porque todas las naciones han venido del vino del furor de su fornicación. El vino que era de las falsas doctrinas. Ahí anotate, hermano. El vino que era las falsas doctrinas, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, dicen, han fornicado con ella. O sea, tienen poder político y religioso esta iglesia ramera. Amén. Importante. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, mercancía, empresas son, dice la palabra. Esas son características, son síntomas de la iglesia ramera. Amén. ¿Qué son? Síntomas. Mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Querido hermano, tremendo. Queda claro que las personas, a ver, vamos a correr.
esta gran ramera, esta Babilonia, está ofreciendo hoy en día a pastores, a la gente, con estas características que hemos visto en Apocalipsis 17, del 1 al 5. El vino era falsas doctrinas, las aguas ya hemos hablado, es una iglesia codiciosa, pero esta gran ramera ofrecerá y está ofreciendo en este tiempo una nueva religión. ¿Qué está ofreciendo? Una nueva religión. Una nueva religión. Nueva era. La nueva era. ¿No ve, pastor, hermanos? Esa es la nueva era. Una nueva religión. ¿Cuál es esa nueva religión? Vengan, todos se van a sanar. Si tienes casa, si no tienes casa, auto, ofrenda. Esa es la nueva religión. No es el Dios de la Biblia. Es una nueva religión. Amén. ¿Importa? Es una nueva religión con la que conseguirá atraer y unir a las naciones del mundo. ¿Con qué? Con la que conseguirá atraer y unir las naciones del mundo y las religiones del mundo. ¿Quién está haciendo esto? El Vaticano, hermano. Está ofreciendo dinero, está ofreciendo favores políticos, está ofreciendo todo para que se unan ¿a qué? A la nueva religión del anticristo promovida por el Vaticano. Ahora yo te pregunto, ¿tú vas a entrar en esa nueva religión o vas a estar con la iglesia primitiva que les hablaba? Amén. Vamos a estar con la... Pero si tú quieres estar con la iglesia primitiva, te van a juzgar, te van a insultar como me están insultando, te van a decir todo, hasta me hacen acordar a mí mi vida pasada. Pero hermano, no quiero yo ser rebelde. Como le dijo a Ezequiel, yo no estoy diciendo que soy profeta, pero para todos nosotros nos dijo, anuncien el evangelio, amén. Amén. Entonces yo no quiero ser rebelde, yo tengo que decir lo que es la verdad. Y si tú quieres ir en esas iglesias rameras, anda, hermano. Pero si tú quieres ir por la iglesia primitiva, quieres ir cómo se funcionaba, ¿han visto cómo se organizaba la iglesia? Con Pedro, con Pablo, en casas, iglesias pequeñas, no había show. El Espíritu Santo era el que brillaba en la iglesia. Amén. Entonces la pregunta es, ¿en cuál vas a estar? Primitiva, pastor. En la primitiva. Por eso nosotros somos una iglesia humilde. No tenemos radio, no tenemos tele. ¿Por qué? Porque la ramera, el Vaticano, a los pastores que predican prosperidad, ¿sabían que les da dinero? Les da privilegios políticos. ¿Por qué? Y ellos no siguen la voz del Espíritu Santo, ellos siguen sus comodidades. Y ellos han ido allá. Pero Dios, amén, Dios te dice hoy, ¿a cuál vas a ir? Entonces ellos, estos pastores que predican prosperidad, hablan y otras cosas, hablan de una nueva religión. Los adventistas te hablan de una nueva religión. Los testigos de Jehová te hablan de una nueva religión. Te hablan de una nueva religión. El ecumenismo, ¿qué es? Una nueva religión. Y esta nueva religión va a unir a las naciones del mundo. O sea, tienen un poder político. ¿Cuántos en gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Estos hombres que van a estas iglesias apóstatas del Vaticano y que son populares, ¿no, hermano? Son personas
que no quieren arrepentirse de sus pecados. Es más, ni siquiera se arrepienten, blasfeman el nombre de Dios. Y en este tiempo hay muchas personas así, dicen las Escrituras. Apocalipsis 16, versículo 9. Lo vamos a ver. Miren que la gente no quiere arrepentirse. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Amén. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Lo volvemos a leer? Pastor, perdóname, ¿qué capítulo? Apocalipsis 16, del 9 hasta el 21. Vamos a leer. Y los dice, hermano, aquí te habla de que en este tiempo, y esto va a pasar en la gran tribulación, va a haber juicios, va a haber muchas cosas, pero la gente no se va a arrepentir. Eso te está diciendo. Más bien se van a endurecer. O sea, los que hablan la verdad vamos a ser más odiados. Los que hablamos la verdad vamos a ser más perseguidos. ¿Por qué la gente me insulta? Porque no quiere arrepentirse. Sí. Ese es el fondo. Porque solo insultan, pastor. Y los que mayoría que insultan son pastores de esta iglesia apóstatas. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. O sea, está hablando, miren, en el juicio, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto está hablando en la gran tribulación. Pero ahora se ve eso, hermano, ¿no? Sí. Entonces dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Estos demonios que hacen señales. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El 16 dice: y lo reunió en el lugar para que en hebreo se llama Armagedón. Ahora vámonos directamente al 21, porque vamos a hablar después de esto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres, bien, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera. No se arrepintieron. Y la gente, pero vamos a predicar y no se va a arrepentir. Igual que en Egipto, ¿no? Igual. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Anunciar. Nos escuchen o no se escuchen. Entonces, cuando la gente no quiere arrepentirse, te insulta. O dice esto o el otro. ¿Ves? Esto es importante. Entonces, hermanos, amén. Y esto es importante. Por eso, queridos hermanos, hermanas, es muy importante entender y predicar en este tiempo arrepentimiento y salvación del hombre. No te van a escuchar. Hasta vas a querer predicar a tu familiar, no va a querer venir a la iglesia. Hay gente que va a estar enferma, va a preferir estar enfermo que venir a la iglesia, porque no quieren arrepentirse. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Queridos hermanos, está a su disposición la bestia y el ecumenismo. Hemos avanzado 2 planas. Amén. A su disposición la bestia y el ecumenismo
hay cuatro temas. Y ahora el tema es número 1 que estamos haciendo. Hemos avanzado hasta cierta parte. Se llama análisis exegético del Apocalipsis, de capítulo 17, del 1 al 5. Esto es lo que estamos haciendo ahora. En el capítulo 2 es el ecumenismo y los principales representantes. En el capítulo 3 es la filosofía y el ecumenismo. Y en el capítulo 4 es ocultismo y ecumenismo. Son estudios, hermano, que te va a edificar, que te vuelvo a repetir, va a estar ahí también grabado. Esto es para dar por lo menos unos 2 meses, hermanos, para explicarte y profundizar las escrituras, para que tú empiezas a discernir los tiempos proféticos. Está a tu disposición. Si tú quieres crecer sobre más esto, quieres profundizar esto, hermano, quieres estudiar más a profundidad las escrituras, está a tu disposición. Puedes hacer cualquier pregunta, hermano, en redes, o lo puedes hacer a mi persona también aquí en la iglesia. Esto es para que tú te edifiques. Y si nosotros, esto es un tiempo que dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es un tiempo que nos tenemos que formar para la salvación. Hermano, ya basta, hermano, de que a veces no enseñamos estas cosas. Tienes que estar fortalecido, tienes que estar bien formado en la palabra. Es más, tienes que saber filosofía, tienes que saber economía, tienes que saber muchas cosas, porque para analizar el tiempo profético que hoy estamos viviendo, para analizar muchas cosas, tenemos que tener por lo menos una base en filosofía. No, hermanos, yo he puesto la anterior prédica, era la filosofía instrumento de Satanás. ¿Lo escucharon, hermanos? Bueno, ha habido repercusiones desde Argentina, México, igual me han escrito a muchos lugares y me dijeron: pastor, ¿por qué estás diciendo que la filosofía es un instrumento de Satanás? ¿No? Y ahí hemos esperado también que nos inviten a un debate, ¿no? Aquí hay un muchacho, Jonathan Ramos, creo que se llama, que es doctor en filosofía y historia, que le invita muchas veces a un debate, porque va confundiendo las cosas. Va diciendo que es esencial para que la gente entienda la Trinidad, saber filosofía. Es lo que dijo. Yo me he asombrado, porque eso, hermano, es algo satánico que te digan eso. Tú no tienes que saber filosofía para alcanzar entender lo que es la Trinidad. Amén. Y lamentablemente hay muchos lugares en donde se está poniendo en primeramente la filosofía y después a la palabra del Señor. Y doy gloria a Dios porque soy filósofo y me doy cuenta cómo está trabajando Satanás. Amén. La filosofía no te va a dar ninguna respuesta, hermano, ni siquiera la teología. El que te va a cambiar es el Espíritu Santo. Amén. Amén. No estoy diciendo que no estudiamos, nos debemos formar. No, debemos entender las Escrituras para reafirmarnos más en nuestra razón, que está excelente en el razonamiento de la lógica de la palabra del Señor, en su razonamiento de la palabra, no en tu razonamiento. Amén. Tiene una lógica la palabra. Amén. Tú aceptas a Jesucristo y eres salvo. ¿Es lógico o no es lógico? Hay un grado de lógica, ¿no? No me estoy refiriendo a la lógica filosófica. Me estoy refiriendo a la razón que toda persona tiene. Dios nos ha creado seres racionales. Ser racional no es malo, pero poner en primer lugar tu razonamiento, poner en primer lugar lo filosófico, eso es satánico, hermano. Amén. Y justamente hemos hecho una invitación al Señor, creo que no se ha atrevido. Es buen filósofo, pero como filósofo nomás tiene que hablar, no como teólogo, porque no maneja teología. Amén. Imagínense, para entender la Trinidad tengo que saber, dice, filosofía. Y eso he visto constantemente, hermano. A mí me dijeron, por ejemplo, entonces, ¿tú cómo vas a analizar las Escrituras? Yo le digo, doblando rodillas y ayunando. Ese es el método para mí. No hay otro método. Pero ellos dicen, no. ¿Cómo vas a analizar a Orígenes, por ejemplo? Dice, que es un padre de la iglesia. Dice, ¿has leído a Orígenes?
Orígenes es gnóstico. Orígenes es gnóstico. Yo le dije a esa persona, ¿tú sabes que Orígenes es gnóstico? ¿Qué es gnosticismo, pastor? Alcanzar la salvación. El gnosticismo dice, mientras más inteligente seas, mientras más estudias, vas a elevar tu alma, dice. Y eso es satanismo, porque los satanistas siempre tratan de estudiar filosofía, estudiar todo, porque dicen, me voy a elevar mi alma, dice. Amén. Y Satanás, Lucifer, justamente dice eso. Los Illuminati, queridos hermanos, ellos se quieren elevar en el conocimiento humano. Y Pablo dice claramente, yo no me voy a fundamentar la predicación en un razonamiento humano, sino es algo revelado de Dios. Y esto es muy importante entender. Por eso hoy en día, hermano, estamos diciendo, esta filosofía que están metiendo en las iglesias es una filosofía satánica. Es por eso, hermano, si tú quieres profundizar esto, hay la filosofía y el ecumenismo. Ahí demostramos que el ecumenismo es una filosofía nada más, que es instrumento de Satanás. Ocultismo y ecumenismo, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que Pitágoras adoraba los números. ¿Cuántos sabían eso? Pitágoras adoraba los números, ¿no? Entonces ellos decían que los números eran Dios. Pitágoras, ¿no? Tales de Mileto, por ejemplo, era filósofo y era ocultista. Él decía que todo viene del agua, fuego, aire y tierra. Amén. Y todos los Sócrates igual, pero es decir, conócete a ti mismo. Si tú lees su filosofía, es satánica. Por eso nosotros tenemos que estudiar filosofía para entender estos tiempos proféticos. No te puedes basar en un filósofo. Tienes que basarte en qué? En la palabra. Hay preguntas, hermanos. Hay preguntas en la ya para ir terminando. Ya estamos terminando. Hay preguntas en la sala. Pastor, todos los matemáticos del libro de Baldos son satanistas, porque yo a veces veía antes, ¿no? En el libro original de Baldos siempre hacían brujerías. Eran satanistas, entonces Claro, porque Pitágoras decía que los números, por ejemplo, eran dioses. Y Pitágoras ha estudiado demasiado el hinduismo. No estoy diciendo que es malo estudiar matemáticas o física. Yo doy clases, ¿sabían que yo he estado dando clases de física y matemáticas? Yo he estado dando aquí en un colegio. He estado dando clases de física. Pero cuando yo he estudiado la física con la filosofía, o sea, los números lo ha creado Dios. Amén. Pero los números no son dioses. Y se van a dar cuenta que la masonería hace eso. Todos los números. Numerología, ¿no? Por ejemplo, te van a decir el 666 para ellos, el 6 es un número divino. Para Pitágoras el número 9 era el número divino, el mejor número, era el número perfecto. Y si tú das la vuelta, el 9 es el 6. Y Pitágoras ha empezado a profundizar un estudio ocultista y matemático también del triángulo, el teorema de Pitágoras. Entonces, hermanos, todo esto se relaciona hoy. Las farmacias, hermanos, no estoy diciendo que la ciencia sea mala. La ciencia del Señor es buena. Pero, hermanos, lamentablemente, como ha dicho hasta el mismo Foucault, Michel Foucault, aún la medicina tiene que ser usada desde un punto de vista biopolítico. Tiene que usarse para controlar el cuerpo del hombre. Entonces, todo esto, hermano, tenemos que entender y reflexionar. Es necesario decir que las farmacéuticas están al servicio del nuevo orden mundial. Amén. En este tiempo los medicamentos no te sanan, te enferman. Es necesario hasta que nosotros aprendamos a comer. En eso yo igual estoy pasando, hermano. A mí me gusta el fricasé, chicharrón, hermano. Pero tenemos nosotros que
que hasta en eso, hermanos, ser como Daniel. Porque ¿dónde empieza la dominación? Por lo que comes. Ya te ves una salchipapa, ya estás con esto, ya estás con esto. Amén. No le estoy diciendo que comer una salchipapa es pecado, no he dicho eso. Te estoy diciendo que por salud aprendas a comer. Eso es diferente. Porque mucho de lo que estamos comiendo, las gaseosas, es parte del nuevo orden mundial. Son parte del nuevo orden mundial. Entonces, hermanos, por eso les digo, es importante reflexionar esto. ¿Cuántos en gloria a Dios? Vamos a orar, amén. Padre Santo, Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a intentar con la prédica. Vamos a ver, amén.